les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Le estamos acompañando, como todos los miércoles puntuales, 9 de la noche. En esta ocasión, nuestro compañero Enrique Tucent no estará con nosotros, pero a partir del viernes ya se reincorpora. Le estamos invitando también para que participe con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter, @canal 44 TV y por supuesto las personales que están apareciendo ya en pantalla. Hoy temas realmente interesantes y hemos querido abrir este espacio para, de una manera mucho más profunda y con más calma, porque algunos espacios informativos no nos lo permiten, desglosar o desgranar un poco algunos temas que en el día a día escuchamos, conocemos en los informativos, pero pocas veces tenemos oportunidad de conocer algunos detalles. Esta noche me da mucho gusto recibir a nuestro invitado, Alhassan Haidir. Él es investigador en el TEC de Monterrey y si le parece, vamos a escuchar parte de lo que estaremos charlando en los próximos 2 bloques. El pasado viernes 6 de mayo, Londres escuchó a su nuevo alcalde, el primer alcalde musulmán en la ciudad. Sadiq Khan es un hombre de 45 años, hijo de migrantes de Pakistán, y en estas elecciones fue candidato por el Partido Laborista. Pero ante los resultados, el factor musulmán no tuvo una influencia negativa en los votantes de una ciudad como Londres, que ha sido tradicionalmente más laborista que el resto del país. Aún así, Khan se enfrentó a una campaña llena de ataques por parte de los conservadores, pero ahora tiene ya una agenda en la cual ponerse a trabajar, como los transportes saturados, la contaminación y las rentas inaccesibles. ¿Qué tan relevante es este triunfo en una ciudad donde 1 de cada 8 personas es musulmana? Alhassan, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Belén, muchas gracias. Buenas noches. Oye, pues muchos temas. Vamos a empezar, si te parece, con este que ya poníamos sobre la mesa, el nombramiento el fin de semana de un londinense de origen pakistaní. Musulmán, además, llegando a la alcaldía de Londres. ¿Quién es Sadiq Khan? A ver, Sadiq Khan es, vamos a llamarlo, es la primera generación de los inmigrantes pakistaníes o los inmigrantes musulmanes en Europa. Él nació en los 70, en 1970. Él pertenece a una familia muy humilde. Su padre era un conductor de autobús. Su padre emigró de Pakistán a Londres. Él de una forma tenía que empezar su camino estudiando en escuelas públicas, es algo muy importante. Sadiq Khan no pertenecía a la clase política en Inglaterra, es un joven quien de la historia de que su padre era inmigrante y empezó poco a poco a construir su carrera política y profesional. Él es abogado, también trabajó profesor en Northern University. Bueno, llamarlo como una primera generación de los musulmanes que ya nació en Londres, y yo creo que fue un mensaje clavísimo para la comunidad en Europa, para los europeos, sobre, a ver, ya no estamos hablando solamente de una comunidad europea, ya estamos hablando de una comunidad muy mezcla. Tenemos musulmanes y tenemos, hasta dentro de los musulmanes hay árabes, hay asiáticos, hay africanos, y yo creo que también es el mensaje como lo que pasó en el 2008 con Obama. A ver, un presidente afroamericano puede llegar a la Casa Blanca, y es igual en el caso de Londres. Un joven de descendientes de pakistaníes nació en Londres y sí logró llegar a la alcaldía de la capital más importante en Europa. ¿Por qué cobra relevancia la llegada de Sadiq Khan a la alcaldía de Londres? Y particularmente te preguntaría, en medio de esta ola un poco de conflicto por la llegada de inmigrantes de otros países, precisamente a Europa, países europeos. Bueno, estamos en un momento muy, muy delicado en el Medio Oriente y en Europa. Hay un caos. El primero, tenemos un conflicto muy desgastante, un conflicto en la frontera sur. Tenemos unos grupos radicales, llaman a ellos ISIS, o nosotros llamamos Daesh. Están en Irak y en Siria, están en Egipto, están en Libia, es la frontera del sur. Tenemos una oleada de refugiados que están huyendo de las guerras. Y estamos hablando de casi 1 millón de refugiados que ya salen y ya entraron a Europa, y faltaba como 2 millones en Turquía. Estamos hablando también una inmigración, pero es al contrario, de jóvenes que no tienen una identidad en Europa, que son la tercera generación. Eso es algo muy importante. La tercera generación son musulmanes, pertenecen a los barrios marginados en París, en Bruselas, en Londres, en algunas ciudades en Alemania. Esos jóvenes encontraron
en el Estado Islámico como refugio, es la identidad. Entonces, en todo ese caos, y también no hay que olvidar el tema de lo que es la islamofobia actualmente, lo que es, ya es Europa, se convierte poco a poco al Islam, estamos hablando en 50 años, los musulmanes van a ser el 30%, entonces, en todo ese contexto tan tenso, y también no hay que olvidar los atentados. A mí los atentados son atentados muy fuertes. Los más fuertes desde la Segunda Guerra Mundial fue en París, fue en Bélgica, y siempre está relacionado con la religión musulmana. Y en todo eso, Londres es la capital más importante y llega un musulmán. Eso es algo muy importante. Él dijo que él es de Londres, él es británico, él es europeo y él es de fe musulmán, y él es muy orgulloso por ser musulmán y también por ser descendiente de un pakistaní, un inmigrante pakistaní. Entonces, en eso todo el contexto internacional y regional llega Sadiq Khan, y por eso da esa importancia. Eso es algo muy importante, donde estamos hablando ahora lo que es el choque de las civilizaciones entre, aquí tenemos una comunidad europea más liberal, mientras al otro lado tenemos una comunidad musulmana, árabe, más conservadora. Toda esa guerra, lo que es contra los radicales, y por ejemplo, solamente creo que hoy justo estaban haciendo una obra en Londres para un ataque. Un ataque, así como solamente preparando un escenario de un ataque, y en esa obra dijeron Allahu Akbar. Entonces también las mismas policías de Londres pidieron disculpa por decir esa palabra, porque significa es árabe, que significa es musulmán. Entonces, en todo ese caos llega Sadiq Khan a la alcaldía en Londres, y por eso tiene esa importancia. Al-Hassan, quisiera que tomáramos unos minutos para reflexionar sobre el discurso que ha pronunciado el nuevo alcalde de Londres, y que tiene que ver con esto que ya nos has explicado. El decir a quienes pues lo eligieron, y a la comunidad londinense que de ahora en adelante va a gobernar, que él va a gobernar para todas las razas que poco a poco han ido poblando esta ciudad. Y me parece también, ya nos dirás tu opinión y tu análisis, tu lectura, que quiere separarse un poquito precisamente de esto, de decir, no voy a gobernar con filias ni fobias, ni el hecho de que yo sea inmigrante, o más bien de origen inmigrante, va a marcar mi gobierno al frente de Londres. Sí, al final es lo que, toda esa de una forma, esa concentración sobre el caso de Khan es por ser musulmán. Eso es número uno, no es por ser inmigrantes. Exacto. Hay que reconocer esto. Puede ser, por ejemplo, Goldsmith, el otro candidato de los conservadores, es descendiente de alemanes. Entonces, y no hay esa concentración. Yo creo que es más esa concentración sobre el caso de Khan, no por ser solamente descendiente de inmigrantes, sino es por ser musulmán. Exacto. En ese momento. Eso es algo muy clave. Yo creo que para él fue muy clave lo que, yo creo que no solamente para él, sino también para los mismos, la gente que vive en Londres, quieran dar un paso más adelante, de abrir sus brazos y también demostrar a otras minorías, aquí en Londres estamos abiertos para cualquier persona que es de aquí, que quiere trabajar, que es moderado, que también que sí busca cómo fortalecer esa convivencia entre minorías. El 12% de la gente que vive alrededor de Londres son musulmanes. Yo creo que es un hecho muy importante, y es una demuestra para la tercera generación. A mí, la tercera generación, miran, aquí es el ejemplo, yo soy musulmán y yo soy alcalde de Londres. Entonces yo creo que ahí también es muy importante, porque ese es el discurso de ISIS, de Daesh. Daesh logró, con el reclutamiento, diciendo a esos jóvenes, tú no perteneces ni a Europa, ni a los países de tus abuelos, tú perteneces a mí, claro, porque nadie te acepta. Mientras con la victoria de Khan es una demuestra que no, aquí todos aceptamos, si eres musulmán o no eres musulmán, lo más importante es trabajar por la comunidad. Claro. Al-Hassan, nos está llegando un comentario de parte de nuestra audiencia a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter. Klaus Limón nos escribe y nos dice, los árabes en gobiernos occidentales muestra la tendencia global. ¿Crees que así sea? Los árabes en los gobiernos occidentales muestran. ¿Muestra una muestra
de la tendencia global. Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que eso es... a ver, el caso de... A ver, árabes puede ser cristiano, musulmán o judío. Claro. Yo creo que de una forma aquí vamos a hablar de los musulmanes. No solamente es el caso de Londres, el caso de Alemania, tenemos más de 3 millones de musulmanes, son de origen turcos. Tenemos el caso en Francia, son los del norte de África, argelinos, marroquíes. Y como la tercera generación, lo que voy a llamar, o la segunda generación, sobre todo en Europa, ya está involucrada en la vida política y hay ministros, hay congresistas en Europa, en Bélgica también. Entonces yo creo que sí, y al final hay que reconocer, porque son vecinos, a ver, Europa y el Medio Oriente son territorios vecinos y siempre hay ese intercambio entre esas dos regiones. Cuéntanos un poquito de los discursos, ya lo mencionábamos, el caso de Sadiq, pero también de quien será muy probablemente el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Recientemente y en estos días ha habido una especie como de rifirrafe, de enfrentamiento entre ambos personajes, porque ambos, sabemos, manejan pues, discursos distintos. ¿Cómo lees tú estos discursos que han venido mencionando en los últimos días? Sí, a ver, es igual. A ver, tenemos un caso también de elecciones en Estados Unidos que no son normales. Es la primera vez que a candidatos que es posible que van a llegar a la Casa Blanca. Uno se llama Trump, no pertenece a la élite política, nunca trabajó en la política doméstica o la política exterior en Estados Unidos. Tenemos a uno se llama Bernie Sanders, también es posible avisar que tiene más chance Hillary Clinton. Pero en el caso, a ver, desde mi punto de vista, en el caso de Trump, avisar que no es porque no es tan fácil reconocer que es posible que él va a llegar a la Casa Blanca, porque tenemos las mujeres, tenemos las minorías, tenemos los latinos, como hubo hasta algunos republicanos están contra la idea que Trump llegue a la Casa Blanca. Pero en el caso que si Trump va a llegar a la Casa Blanca, desde mi punto de vista, vamos a entrar en un poco aislamiento. Hay que reconocer, Estados Unidos va a entrar en un aislamiento de valores, porque al final Estados Unidos es el país donde lidera esa como tendencia de paz, de liderazgo en el mundo. Sino lo que Trump, él quiere decir, America First, America First. El primero es América, el primero es América. Lo que quiere decir aquí es aislarse y de una forma también es alejar de las cuestiones internacionales. Pero eso es imposible. Tienes más de 180 bases militares, tienes más de 350,000 soldados en el mundo, tienes más de 60 aliados estratégicos en el mundo. ¿Cómo vas a retirar? Es imposible. Yo creo que también hay que reconocer que si vamos a analizar el discurso de Trump, pasó por etapas. La primera etapa es un discurso donde él buscaba legitimar su discurso como muy conservador, atacando a los latinos, atacando a las minorías, atacando a los afroamericanos. Pero cuando actualmente ya sabemos que Trump va a ser el candidato republicano, empezó a cambiar un poquito su tono y empezó a tomar una postura más flexible. Pero al final del día no es tan fácil que Trump aplica lo que está haciendo. Desde mi punto de vista, es una cuestión de propaganda electoral, y cuando llega a la Casa Blanca y ponen todas las cuestiones internacionales frente a él, ¿y qué vamos a hacer? Se va a tener que poner a gobernar. Sí, exactamente. Ya no va a estar en campaña y entonces ahora sí tendrá que enfrentar los problemas reales. Es igual y lo que pasó con Obama, cuando Obama dijo, voy a cerrar el Guantánamo. Obama va a terminar su segundo término y todavía Guantánamo está abierto. Bueno, Al-Hassan, tenemos que hacer una pausa, pero afortunadamente todavía tenemos unos minutos más para hablar contigo. Hay muchos temas que queremos abordar del ámbito internacional. Al-Hassan Haidar es internacionalista, es experto en estos temas, así que bueno, lo seguimos invitando para que participe con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales. Una pausa brevísima, regresamos con más. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Le recordamos que tenemos a su disposición nuestra cuenta institucional en Twitter, @canal44tv. Como siempre, nos da muchísimo gusto contar con su participación. Y Al-Hassan, antes de irnos a la pausa, hablábamos ya un poco pues, de la dinámica que ha utilizado Donald Trump primero en su campaña, pero quizá qué postura y cómo tendría que
asumir los retos que tiene un gobierno como el de Estados Unidos. Particularmente, me gustaría que nos dieras tu opinión respecto a cuál crees que sea la actitud o la postura que asumirá Donald Trump frente al conflicto, por ejemplo, Siria o al conflicto armado en general. Sí, a ver, si estamos hablando de lo que está pasando en Siria, fue muy clave que Obama usó una doctrina que se llama el Smart Power. El Smart Power lo que es trabajar en dos vías. Una vía es diplomática, otra vía es militar para presionar al Assad y también al mismo tiempo para buscar una solución a los conflictos, pero sin intervenir. Obama no quería repetir las historias de W. Bush en Afganistán y en Pakistán. Es algo muy clave. Hasta también su secretaria de Estado, su ex secretaria de Estado, la que es Hillary Clinton, también fue muy clara, no vamos a intervenir en Siria. Abu Bakr al-Baghdadi es el califa de Daesh, de ISIS. Él, tal y cual, llamó en un video que esperaba que los soldados americanos intervienen en el lodo, en el caos de lo que es en el Medio Oriente. Ahora, hay que entender el background de Trump. Trump no tiene ningún background. Trump nombró a su gabinete de una forma, a sus asesores, para así llegar a la Casa Blanca, y dos de ellos son de origen libanés. Son congresistas, trabajaban en la área de relaciones internacionales también. Ahora, su discurso es algo muy clave para Trump. Voy a evitar los gastos. Trump, lo que él quiere decir, voy a evitar todos los gastos que Estados Unidos está gastando en muchas zonas. Por ejemplo, él va a, sí, tal y cual, no es reducir el papel de Estados Unidos en la OTAN, sino también es exigir a los miembros de la OTAN que también participan en el budget. Ahora, en el caso de Siria, Trump, muy claro, él lo que quiere hacer, no va a intervenir en Siria, no va a llevar ningún soldado a Siria o a luchar contra el Estado Islámico, porque eso es muy claro desde el principio. Primero es Estados Unidos, el segundo es Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que de una forma algunos aliados de Estados Unidos van a tomar ese papel, y sobre todo los europeos, y también algunos aliados regionales, y tenemos el caso de Turquía, Arabia Saudita y Qatar. Ellos quien van a tomar ese papel para enfrentar más de una forma a ISIS. Pero desde mi punto de vista no vamos a ver cambios radicales en la política exterior hacia el Medio Oriente, y sobre todo cuando sabemos que es posible que es un precedente con pocas experiencias internacionales. Claro. Y yo creo que eso significa siempre van a estar como sus decisiones muy ambiguas. Siempre no va a tomar posturas muy claves como lo que pasó en la época de W. Bush. Entonces yo creo que en el caso de Siria no vamos a ver cambios radicales, no vamos a ver una intervención en Siria contra Daesh, sino ese papel va a hacerlo otros aliados, y sobre todo los europeos y los aliados regionales, el caso de Turquía, Arabia Saudita y Qatar. Me hiciste recordar, perdón por el paréntesis, pero esta parodia que hizo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, frente a los corresponsales que cubren la Casa Blanca, cuando decía precisamente que la única experiencia que tenía Donald Trump en el ámbito internacional pues era con Miss Universo, ¿no? Sí, exactamente, es lo que me dijo como Obama. A mí, desde mi punto de vista, yo tengo mucha crítica a la política de Obama a nivel internacional, y también sobre todo el caso de Siria, en esa nueva guerra fría contra Putin, donde parece que Obama es muy limitado frente a Putin en el caso de Ucrania, el caso de Siria, en varios casos, hasta el caso de Irán. También los casos de Israel, el caso de Arabia Saudita, hay mucha crítica, pero al final del día sí Obama logró desarrollar una madurez política muy clave, muy importante. Cambió mucho la política exterior de Estados Unidos del Medio Oriente hacia el Mar Chino, empezó a irse más hacia el Mar Chino, pero en el caso de Trump es muy clave. No hay una experiencia internacional, y no hay que olvidar, en la Casa Blanca no se puede meter errores. Ahí las decisiones son muy claves y cambian la historia del mundo. Eso es algo muy importante. Y por eso tenemos John McCain, Mitt Romney, la familia Bush, tenemos hasta Dick Cheney, todos esos los republicanos tan fuertes en el Partido Republicano no están de acuerdo que Trump llegue a la Casa Blanca. Ellos prefieren, tal y cual,
que Trump no llega, perdimos las elecciones, porque en el momento en que Trump llega a la Casa Blanca y empieza a hacer esos errores, eso puede ser que termina con el Partido Republicano. Por eso dijeron, vamos a perder el periodo de 2016, las elecciones del 2016, pero es mejor que no vamos a es mejor que no perdemos el Partido Republicano, porque para ellos, si Trump llega a la Casa Blanca, va a causar una división dentro del Partido Republicano. Claro. Ellos prefieren evitar eso y decir, dejas a Clinton llegar a la Casa Blanca y no a Trump, porque Trump va a causar un daño muy fuerte al Partido Republicano. Pero ¿cuál sería el escenario entonces en caso de que Hillary Clinton gane la presidencia de Estados Unidos, de cara precisamente a esto que ya hablábamos, los conflictos armados en el mundo? Yo creo que, Clinton cuando Clinton ya estaba en la Secretaría del Estado en Estados Unidos, ella sí estaba demostrando el hard power. Ella de una forma declaró claramente con Obama para intervenir en Siria, enviar tropas a Siria. Yo creo que sí, Clinton, en el momento que ella llega a la Casa Blanca, va a marcar una ruptura de la política de Obama. Clinton, desde el 1989, está en la vida política en Estados Unidos. Estaba 8 años la primera lady, congresista, secretaria de Estado. Entonces, claro, Clinton tiene el carácter para hacer una ruptura y decir, es la época de Clinton, no es la continuación de Obama. Eso es algo muy claro, y yo creo que también Clinton, por la experiencia de solamente 400 viajes diplomáticos en el mundo, ella de una forma tiene la capacidad de marcar su propia doctrina doméstica y también exterior. Hay una figura que quizá no ha tenido tanto protagonismo como Hillary Clinton o Donald Trump, que es Bernie Sanders, y ya lo mencionabas. ¿Quién es Bernie Sanders y qué posibilidades tiene? Bernie Sanders es lo que un demócrata progresista. También es un demócrata que es, justo hoy llamó a él, Trump, Crazy Sanders, así como el loco Sanders. Pero también hay que reconocer que también muchos como analistas también están llamando a Trump, es el loco Trump. Por ejemplo, Dana Milbanks es un periodista en Washington Post, mañana va a comer su artículo, porque él escribió hace algunos meses, si Trump va a llegar a las finales, yo voy a comer ese artículo. Entonces son sorpresas, son las sorpresas de esas elecciones. Bernie Sanders es un demócrata, es progresista. Bernie Sanders también, eso es algo muy importante, no es de la clase política, no es de la élite demócrata. Bernie Sanders viene con un discurso, voy a llamarlo hasta cierto punto socialista. Bernie Sanders, tenía una influencia muy fuerte en los 70, 80, y también Bernie Sanders, lo que a mí, desde mi punto de vista, logró captar a esos jóvenes demócratas que de una forma perdieron el fe en los demócratas o en los políticos demócratas. Hay muchos jóvenes demócratas no creen mucho en el discurso de Clinton, porque para ellos Clinton es de la misma clase, de la misma casa. Entonces, para ellos, Bernie Sanders es casi la solución, y hay que reconocer también es el enojo. ¿Contra quién? Contra los lobbies. En Estados Unidos es algo muy clave. Hay 4 lobbies. El lobby del armamento, el lobby del petróleo, el lobby de los medios de comunicación y últimamente el lobby bancario. Bernie Sanders es el enemigo de todos ellos, y por supuesto los jóvenes americanos están muy apasionados. Por fin logramos ver una persona en Estados Unidos criticando a esos 4 lobbies. Nos quedan apenas un par de minutos, Al-Hassani. Me gustaría dedicarlos a, digamos, dejar pendiente esta charla, pero que fuéramos dando como una pincelada. Hemos hablado del conflicto en Siria, del conflicto armado, hemos hablado de la situación que se vive actualmente en estos países, y te preguntaba en el corte, ¿por qué Siria? ¿Por qué esta guerra contra Siria? Siria, en el 1958, un escritor británico que se llama Patrick Sell escribió una frase muy importante: quien logra controlar Siria logra controlar todo el Medio Oriente. Siria es la clave del Medio Oriente. Siria es el lugar geoestratégico. Siria es el vínculo entre 7 países muy importantes. Empezamos. Turquía, miembro número 2 de la OTAN. Turquía no es cualquier país. Irak es un país tercero en petróleo y también es un país muy clave. Irán
es el aliado número 1 para los rusos y también es el productor número 4 del petróleo. Tenemos los golfos, los árabes los países del Golfo Árabe, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Tenemos Arabia Saudita, es Arabia Saudita. Tenemos Egipto, con todo lo que es el norte de África, el canal de Suez. Tenemos Israel, espérate un poquito, Israel es un país muy clave. Tenemos el Mediterráneo. Quien controla a Siria logra influir en esos países. Y eso es algo muy claro. Desde mi punto de vista, no es una cuestión económica, sino es una cuestión de controlar, es una cuestión de geoestratégico y es una cuestión, de una guerra, bueno, se llamaba una nueva guerra fría entre Rusia, entre Moscú y Washington. Quien logra controlar a Siria va a tener una influencia muy grande en muchas cuestiones del Medio Oriente. ¿Te parece si dejamos pendiente la charla con Por este supuesto. tema? Ya la reanudaremos en alguna otra ocasión. Por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo gracias por las reflexiones. Es mi placer, muchas gracias. Alhassan Haidar, él es investigador en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, experto en temas internacionales. Tenemos ya que hacer una breve pausa, pero usted no se vaya porque regresaremos con otro tema también muy importante, sobre todo para quienes habitamos este estado, las reservas naturales de Jalisco. ¿Por qué debemos protegerlas y qué consecuencias tendremos si no lo hacemos? Con esto regresamos después de la pausa. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas y bueno, cambiamos radicalmente de tema, vuelta a la página. Regresamos a temas de la localidad, pero al final también temas que tienen que ver con todo el mundo y nos referimos al medio ambiente. Hemos venido abordando en los diferentes espacios informativos la necesidad de proteger algunas áreas, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Hemos hablado del Bosque Los Colomos, que recientemente ya se envió la iniciativa, y también hemos hablado de otra área por demás importante, la Barranca de Huentitán. Lo invitamos para que participe con sus comentarios y opiniones a través de nuestras cuentas institucionales. Antes de presentar a nuestro invitado, vamos a escuchar parte del tema que estaremos abordando esta noche. La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el pasado 26 de abril el dictamen que declara zona de recuperación ambiental al predio denominado Chuchucate en Bosque Los Colomos. Esto para la preservación y cuidado de este espacio natural, el cual es uno de los más importantes en la zona metropolitana de Guadalajara. El gobierno busca fijar una medida que sustente la seguridad, protección y recuperación de los 31.404.6 metros cuadrados de los que consta esta superficie. Se busca restablecer diversas acciones, tales como la restauración de suelos, eliminar fuentes de contaminación, restauración ecológica, entre otras, son algunas de las metas que se tienen en mente para lograr este objetivo. Además, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable avaló la propuesta para incluir los humedales al esquema de área natural protegida, bajo la categoría de Área Estatal de Protección Hidrológica. Maestro Miguel Magaña, bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches. Hay que decir que el maestro, bueno, como usted sabe, es investigador en el CUCBA, académico de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, experto en temas de medio ambiente. Maestro, si le parece, vamos iniciando con el tema del Bosque Los Colomos. ¿Por qué cobra relevancia el hecho de que las autoridades, entiendo municipales, ya no lo dirá usted, estén queriendo declarar área natural protegida a estos predios que conforman el bosque? Y en todas las áreas naturales deben de ser protegidas en su aprovechamiento, deben ser protegidas en su manejo, deben ser protegidas en todas las actividades que se desarrollan sobre ellas, porque al final de cuentas nosotros como seres humanos dependemos totalmente de la naturaleza. Pero hay algunas áreas que son singulares, que tienen condiciones y capacidades muy específicas, y ahí es donde la ley establece la necesidad de darles una protección legal específica. Las áreas naturales protegidas pueden ser protegidas por el gobierno federal, por el gobierno estatal o por el gobierno municipal. En este caso, Los Colomos originalmente no era un bosque. En el caso de Los Colomos, pues Los Colomos son unas plantas, son unos matorrales, una zona con mucha humedad, agua que viene justamente del bosque de la primavera, que se infiltra en el acuífero de Temajac-Toluquilla y que por ahí viene el agua. Entonces, en este caso, esta zona consideró ya hace el siglo antepasado que era un área importante para proteger el agua que tendría que servir a Guadalajara y por lo tanto, pues en aquella época, estamos hablando ya hace prácticamente más de
100 años se compraron por parte del gobierno algunos predios, en fin, y se le fue dando forma a esa zona que al final de cuentas, pues entendemos ahorita, se reforestó, se pusieron algunas especies que no eran de ahí, árboles, más eucaliptos y demás, y de repente se creó lo que es un bosque urbano. Una zona con mucha importancia y sobre todo ahora que estamos en un problema muy fuerte de cambio climático, problemas realmente de clima, y más en este momento que está haciendo un calor muy especial. Entonces adquiere una importancia para Guadalajara, no solamente para el municipio, sino para toda la zona circunvecina, y eso daba la condición de que fuera pues un área natural protegida, aparte de que la sociedad de alguna manera, por el uso que se dio en ella, pues se apropió comunalmente de lo que es la condición de ir al bosque de los Colomos. Sin embargo, el bosque de los Colomos está sometido a fuertes presiones, como en el momento estuvo el Agua Azul, como en el momento está ahorita otra área natural protegida que es el bosque de la Primavera y otros lugares, y está sometido a presiones de urbanización. De repente, entre los asuntos legales, no legalistas, legales, el proceso y el manejo de algunas personas con intereses específicos propios, pues se fueron ahora sí que comiendo espacios y se fue reduciendo las áreas originales. Ahorita tendremos aproximadamente unas 90 hectáreas y el municipio lo establece como un área municipal de protección hidrológica. ¿Qué implica eso? Pues que no puede ser cambiado el uso del suelo, que está dedicada precisamente al esparcimiento, a la investigación, a la protección, y además es una zona que regula ecoclimáticamente, en cuestión micrológica, regula el clima en esta zona, una regulación microclimática, como le llamamos. Aparte de ello, bueno, pues quién no conoce los Colomos, quién no ha disfrutado de estar en los Colomos, el estar inclusive hasta pasar por ahí, aunque sea en vehículo, se siente una condición totalmente diferente. Eso lo hace especial. Sin embargo, pues sigue habiendo presiones de urbanistas, sigue habiendo presiones de gente que tiene intereses particulares y a través de leyes y demás, pues tratan de irle cortando, irle rebanando como si fuera un pastel espacios, y la reducción territorial de esa zona pues va en perjuicio de la sociedad, va en perjuicio de los jaliscienses, va en perjuicio de la ciudad tapatía y pues prácticamente todos aquellos que de alguna manera entendemos el valor de esta área natural protegida. Oiga, maestro, ¿se puede hacer una ley retroactiva? En este caso estamos hablando de una declaratoria de protección, pero ¿qué va a pasar con aquellas licencias que ya se otorgaron para construir, si no en los límites, incluso dentro del bosque de los Colomos? Bueno, la ley claramente no es retroactiva, ninguna ley es retroactiva. La ley o las modificaciones se hacen, son vigentes a partir de que se publican, a partir de que se establece, se decretan y viene la publicación, ya sea por parte del gobierno estatal o el gobierno municipal. Sin embargo, una revisión a fondo, una revisión profunda de todos estos procesos, de todas estas documentación que se han presentado, pues puede dar justamente la solución a ello. Considero que hay una serie de irregularidades en ese toma y daca, en esa repartición, en esa cuestión de crecimiento de repente de 3 a 33 hectáreas, alguien que compró 3 y ahora discute que son 33 su propiedad y todo ello, pues de seguro que un análisis legal, un análisis documentativo, pues yo tengo la confianza en que se van a encontrar errores que permitan y que provoquen pues que la definitividad ya de protección de esa área. Es un asunto legal, el asunto técnico, científico, natural, pues no es discutible, está solamente en asuntos de discusión, esa condición que de repente pues no es muy raro ver que algunas personas que están en cuestión de leyes, abogados y demás, pues hacen cosas no necesariamente correctas. Así es, y luego vienen los amparos y entonces ahí pues podemos llevarnos o muchos años Así o es. simple y sencillamente permitirles que se construya aún a pesar de todas estas leyes de protección. Maestro, ¿hay alguna diferencia entre zona de recuperación ambiental y área natural protegida? Sí, hay diferentes formas de proteger un área. Podemos hablar a nivel federal de reservas de la biosfera, podemos hablar de parques nacionales, a nivel estatal de áreas estatales de protección hidrológica, de áreas precisamente o parques estatales,
Y las áreas de recuperación ecológica, en el nombre establece pues cuál es el objetivo de proteger esa área, o sea, áreas que han sido deprimidas, áreas que están afectadas, que están disminuidas en sus capacidades, bueno, pues entonces se establece una área de protección. Sin embargo, habrá que ver que las áreas de restauración, las áreas de protección, todas tienen objetivos, son diferentes los nombres, pero a final de cuentas también es diferente la actividad que se desarrolla en ellas. Podríamos pensar que muchas de las áreas verdes que tiene la zona metropolitana deberían ser también protegidas, porque que viene la obra pública, que viene tal actividad o que viene la edificación o cambian y que arbolito tras arbolito o camellón va desapareciendo, y me parece que en tiempos de cambio climático derribar o autorizar el derribo de un árbol es grave. Y yo creo que esta condición de protección también debe de extenderse a zonas específicas de la ciudad que por sí mismas han tenido un valor, que requieren un valor, y que no solamente es el asunto ambiental, sino que la gente pues convive alrededor de esas áreas y que lamentablemente están sujetas a cualquier decisión de un cambio de administración, de un cambio municipal o estatal, y entonces perdemos una cantidad importante de zonas arboladas, de zonas de esparcimiento, y cada vez son menos las zonas de esparcimiento, cada vez más son las plazas, donde pues el domingo es ir a la plaza a consumir, a comprar, y antes, hace muchos años, era ir al jardín, ir al parque, ir a la zona de los camachos, ir a lugares pues donde el relajamiento era necesario, y me parece que tenemos que regresar a esa oferta en donde pues podamos sentarnos a la sombra de un árbol, a disfrutar ello. Aún lo sabemos cuando estamos tomando el camión, no es lo mismo ahorita en tiempo de calor estar en la sombra de un árbol esperando el camión que en los tejabanes de lámina o de plástico, y ahí se siente la gran diferencia, ¿no? Entonces, pues es una cosa muy importante que también debe pensarse en proteger áreas dentro de toda la zona conurbada. Doctor, maestro, perdón, qué importante esto que nos ha mencionado, porque pocas veces tenemos el tiempo de reflexionar sobre ello. ¿Cómo ha cambiado las actividades de los tapatíos, de quienes habitamos este estado en términos generales? Y esto que dice me parece importantísimo, cómo antes la recreación familiar incluso se daba precisamente en estas áreas, pues al aire libre, en bosques, en algunos balnearios naturales también, y cómo ahora esto prácticamente se ha ido deprimiendo hasta el grado de casi quedar abandonado. Y además, bueno, vemos muy común cuando hacen obras que se publicita, vamos a plantar, por cada árbol que derribemos, vamos a plantar 10 o 15. Y uno se pregunta, igualitos de grandes, del mismo tamaño, entonces estaríamos ganando. Lamentablemente plantan 2, 3 pirruñas que hay una norma que señala exactamente que lo que se tiene que hacer es reponer la biomasa que se quita, no el árbol como individuo. Entonces, claro, hay asuntos que también no se cumplen como cabalmente, y es parte pues de lo que hemos propuesto siempre. Maestro, antes de irnos a la pausa, ¿se tiene el dato de cuánto hemos perdido en masa arbolaria en nuestra zona metropolitana de Guadalajara? Lamentablemente no, porque lo que sí podemos decir, todas las experiencias que tenemos. Le diré algo, por ejemplo, cuando se establece el parque, el puente atirantado, una cantidad importante de árboles se perdió. Cuando se abre el macrobús en la Casa de Independencia, una gran cantidad de árboles se perdió. Ahora que se está construyendo el tren, también una gran cantidad de árboles se ha perdido. Claro, hay la obligación de la reposición. En este caso, pues hay un programa específico que justamente apoya y decide qué es lo que se va a hacer en materia forestal a cargo de esta línea 3. Pero en los ejemplos anteriores no hubo una reposición de arbolado. Y bueno, la ciudad crece de forma pues especulativa, anárquica, se crece a donde se quiere, no a donde se debe, y pues es muy común ver que pues ya se pegaron al bosque de la primavera, ya lo están estrangulando desde el punto de vista urbano, y se han ido perdiendo muchos espacios y se han ido aislando estas áreas. Y estas áreas pues requieren paso, requieren elementos en donde pues los corredores biológicos, tanto de flora y de fauna, pues puedan hacer y mantener viva estas áreas. Entonces creo que sí hay una cantidad importante de cosas que atender. Maestro, vamos a la pausa, pero regresamos precisamente con esto que ya ponía sobre la mesa, el bosque de la primavera. La pausa, regresamos con mucho más aquí en Perspectivas.
Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, agradeciendo su participación a través de nuestra cuenta institucional en Twitter. Algunos mensajes que llegaron para nuestro invitado anterior, el especialista en temas internacionales. Nos dice Carlos Cast 2007, Donald Trump, en mi opinión, es el Zika de Estados Unidos. Y Osvaldo Gutiérrez también nos dice, preocupante, México tiene que ser más firme y pedir respeto. Entendemos que se refiere también a los temas que ya hablábamos anteriormente. Sobre este tema que estamos abordando ahora, maestro, nos dice Carlos Cast también, 2007, sobre Colomos, pero llegaron los fraccionadores. Lo pone un poquito como esta calamidad que ha representado también para el bosque de los Colomos. Pues ni las leyes de ahora protegen, la prueba está en el bosque del Centinela. Otro gran pulmón para nuestra zona metropolitana, maestro. Así es, el bosque de Centinela originalmente es un vivero que manejaba las áreas correspondientes, y este vivero, bueno, pues de repente se llenó de árboles, de repente se quedó como una zona y un pulmón. Son muchos pulmones de ese tipo los que necesita la zona metropolitana, y pues sí, lo paradójico de este asunto es que estas áreas boscosas o estas áreas protegidas le dan valor o plusvalía a las zonas colindantes, y entonces llegan los urbanizadores y ofertan, inclusive dan un valor mucho más alto porque está junto al bosque, porque está esto, y entonces usufructan el bosque sin darle al bosque, más bien le están quitando. Claro. No estamos en desacuerdo en el proceso de urbanización, lo que estamos en desacuerdo es cómo se está llevando a cabo. No puede ser tan anárquico ni tan especulativo, debe haber un orden. Y bueno, se está trabajando sobre planes de ordenamiento territorial, urbano, en donde hay que poner cada cosa en su lugar presente para proteger esto, porque si no al rato, bueno, pues lo que es la barranca del río Santiago, lo que es el bosque de la Primavera, lo que es el lago de Chapala, que son puntos importantísimos para la regulación climática, para las condiciones ambientales de esta zona metropolitana, pues al rato van a ser solamente historia, como ya lo es historia, cosas que ya no existen y claro, áreas arboladas que han desaparecido. Maestro, bosque de la Primavera y una construcción que muchos calificaron en su momento como una amenaza real para el bosque. Nos referimos a las vías panamericanas. Miren, en el caso del bosque de la Primavera, la parte del Bajío es la última parte, el último resquicio que queda de una zona que tenía una captación enorme de agua. En el caso de Arenales Tapatíos, por el área de Mariano Otero, que está totalmente urbanizado, toda esa zona, el agua que viene del bosque, lluvia, se infiltra y alimenta un acuífero que es el acuífero de Temajac-Toluquilla. Y de ese acuífero justamente viene el agua de los Colomos, y de ese acuífero se obtiene el 30% del agua que consume la zona metropolitana de Guadalajara. Esa es la importancia. Y un acuífero recibe agua y se le extrae. ¿Qué está sucediendo ahorita? Se está extrayendo más agua de la que se está infiltrando. Por lo tanto, están bajando los niveles de ese acuífero, y al bajar los niveles estamos encontrando ya arsénico, y eso nos va a crear conflictos muy fuertes. Sin embargo, en esta zona del Bajío, que ya es el último pedacito que queda, pues de repente, igual otra vez la urbanización, otra vez los intereses, se construye la vía panamericana, se construye también la ciudad judicial, algunas áreas también de carácter económico, una preparatoria que está enfrente de la vía panamericana, con la intención de urbanizar y cubrir de cemento, cubrir de concreto todo el Bajío. ¿Qué va a suceder entonces? Se acaba la infiltración, y esa es una zona muy importante. ¿Qué proponemos al respecto? Se ha hecho muchas propuestas en el caso de la vía panamericana, que se dedique a esto, a aquello o al otro, pero a lo que se dedique la villa va a ampliarse y va a generar el conflicto. ¿Qué proponemos? Lo entendemos como si fueran tumores. ¿Qué se hace en este caso con esos tumores? Hay que encapsularlos. ¿Y a qué nos referimos? Si las partes ahorita que están construidas en el Bajío quedan solamente hasta ahí, y lo demás que no está construido se decreta como un área de protección hidrológica, en un momento dado ya a lo que se dedique la vía panamericana no va a afectar, porque ya no va a crecer la condición, no va a generar otro tipo de desarrollo. Simplemente va a estar ahí utilizándose lo que se utilice, pero alrededor, en toda la zona que no está construida, debe ser un área de protección hidrológica. Y eso ya nos dejaría preocupar a lo que dediquen la vía panamericana. Si se quiere derribar, si se la quieren utilizar para cualquier cosa, no importa. El problema no es en sí la utilización ahora de algo que lamentablemente se hizo
donde no debería de hacerse. Ya se hizo, entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues toda la demás zona, protejámosla, protejamos la infiltración de agua y bueno, ya que solamente entrada y salida a estas partes que están siendo que están construidas, pues eso nos podría dar una solución. Eso podría ser el nacimiento de un área natural protegida en donde se protegen los recursos para toda la comunidad y bueno, pues ahí ya lo que se construyó, pues que solamente quede ahí. Igual, por eso la relación con los tumores, que ya no crezca. Claro. Maestro, es costumbre de Perspectiva salir a las calles y preguntarle a la gente sobre los temas que vamos a abordar. Si le parece, vamos a escuchar qué dijeron respecto a estas áreas naturales protegidas. Claro que sí. Pues yo creo que más bien hay que educar a las personas, ¿no? Porque siempre cuando a lo mejor lo empiezan a ser protegido, pues siempre va a haber gente que lo va a querer pues lastimar o hacer cosas, algo para dañarlo. Entonces más bien yo creo que sería educación a las personas, pero casi siempre pues yo veo que las personas que vienen es gente que lo cuida y que le gusta pues el bosque, los animales y todo el entorno. Yo di mi firma por lo mismo para que protegieran, porque es un área, pues para nosotros los estudiantes lo apreciamos mucho, pues lo cuidamos demasiado. Nosotros si vemos basura tirada tratamos de, entre nosotros mismos, juntarla. Pues es el pulmón de Guadalajara, o sea, el bosque Colomos, sin él prácticamente de por sí, o sea, la contaminación ya es un problema que se considera grave aquí en Guadalajara. Igual y sí estaría muy bien que lo declararan área protegida. Pues un poquito medio seco, ya no hay tantos árboles como había antes, pero bien, o sea, dentro de lo que cabe, pues, o sea, sigue siendo un lugar que te descansa y te sientes que te oxigenas muy bien, que protejan más nuestros bosques, porque son nuestros pulmones de nuestra ciudad. Ya ves que pasó hace poquito lo de la invasión hacia el otro terreno, la parte de Colomos 3 o algo así, y pues sí, por supuesto, estoy súper de acuerdo, sí. Para colaborar entre todos. Pues qué bueno, porque la verdad es que ahora ya hay muy pocos lugares en Guadalajara, ya todo quieren construir y hacer edificios y más bien sabía que querían quitar una parte con lo de pabellón y pues no estoy de acuerdo, entonces sí estaría muy bien que protegieran el parque porque creo que es de las pocas áreas verdes que se conservan en Guadalajara. Que estaría muy bien porque he escuchado que varias empresas constructoras quieren estar encima del Colomos para hacer edificios y así pues se daría derecho más al bosque y menos daño ecológico quedaría. Pues más tranquilo, o sea, como que ya corremos con más confianza. En pocas palabras, bien, me gusta mucho venir aquí. Pues la verdad, no sé, porque luego parece ser que pues sí tienen documentos ahí que amparan desde hace mucho tiempo. Lo que sí es que sí se debería de respetar, no sé, llegar a un acuerdo, ganar, ¿no? Muy interesantes las reflexiones del ciudadano, que además, ciudadanos enterados, ¿no?, sobre lo que sucede. Maestro, mientras los escuchaba, pensaba también hasta dónde, a pesar de que los ciudadanos conocemos la problemática, hemos sido omisos. ¿Sí se puede o no se puede desde el ciudadano organizado defender todas estas áreas? Lo que pasa es que estamos sometidos a grandes distractores, a individualizaciones, y esto pues de repente la gente está pensando en muchas otras cosas más, pero a mí me da mucho gusto esto que acabamos de ver porque la gente joven pues se está dando cuenta de que las cosas tienen que cambiar y de ahí viene el asunto. ¿A quién le corresponde? ¿Por dónde empezamos? Me parece que es un asunto de todos, no es solamente del área gubernamental, no es solamente del área empresarial, no es solamente del área social, es de todos, es algo que debe ser integrado a una agenda que se quede en esta zona metropolitana para que cuando cambien las autoridades o que cambien algunas instancias administrativas, las que lleguen solamente lleguen a preguntar qué siguen, qué vamos, y que sea una proyección a largo plazo y que se vaya conforme pase el tiempo, se vaya pues enriqueciendo. Damos un gran programa permanente y un análisis a través de toda la ciudadanía, porque es claro que necesitamos definitivamente esto. Y no solamente los Colomos, no solamente en el caso de la Barranca o de la Primavera. Vemos, por ejemplo, en el Parque Metropolitano, cómo ya se ha seccionado que para una actividad deportiva, que para otra. No es una unidad deportiva, es un área ecológica que nos da otro tipo de servicio. Esa condición es la que me parece que está ahorita en los escritorios, en varias áreas, en instituciones educativas, gubernamentales, de cómo resolver este asunto, porque creo que ya ni un árbol menos. Y a final de cuentas, este proceso constructivo vertical nos está generando más islas de calor en la ciudad, nos está generando más complicación. ¿Cuál es la propuesta? Una forma diferente de desarrollo urbano,
un crecimiento diferente. Lo hacemos un poco al revés, se construyen los fraccionamientos, se construyen las cosas y luego se piden los accesos, las carreteras y demás, los servicios, y las cosas van quedando muy lejos. Y entonces me parece que debe ser al revés. Los servicios, las condiciones deben de marcar cómo debemos desarrollarnos. La gente dice, pues vete a vivir a tal parte, pues son más vehículos, son más camiones, y es realmente una condición que pues sí hay que tomar en cuenta y hay que resolver. Y nos va creciendo esto como bola de nieve, porque entonces tenemos más autos y el aire cada vez más contaminado, y entonces hacemos programas para limpiar el aire y pareciera que es un asunto de nunca acabar. Mire, en el caso, por ejemplo, de la carretera a Nogales, en poco tiempo va a dejar de ser carretera, ya se va prácticamente a convertir en una avenida, se está construyendo al borde de la carretera sin espacios para crecerla, para dar más fluidez vehicular y demás. El macrolibramiento, que lo necesitamos, pues no está cumpliendo con el cometido de tener pasos, corredores biológicos, en fin. Claro. Hay mucho trabajo y creo que nos corresponde a todos. Maestro Miguel Magaña, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya tendremos oportunidad de retomar esta charla. Cómo no, con mucho gusto. Sobre gracias. todo, muchísimas gracias a usted. Lo esperamos, Enrique Tucen, de una servidora, próximo viernes. No se pierda una charla por demás interesante con Abraham González Ulloa. Buenas noches.